Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia por Científicos y Científicas, el programa de ciencia del corazón bonaerense. Hoy vamos a aprender física en el metaverso. Vamos a estrenar un segmento nuevo, un segmento de terror, el de ciencia monstruosa. Por ejemplo, el hombre lobo, ¿podría haber existido? Y también vamos a ir al rescate del Sapitos de la Sierra y sus pastizales. Pero para empezar, las noticias científicas. Las mujeres en las monedas del mundo. La muestra numismática Ingeniosas y Pioneras puede verse en el hall de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. La colección de monedas de la ingeniera y docente Silvia García refleja esta vez el lugar que ocuparon las mujeres en las monedas de diferentes naciones. Está expuesta hasta el 29 de junio y se enmarca en las celebraciones por el mes de la ingeniería. Aumentos de salarios para científicos y científicas. Investigadores e investigadoras, personal de apoyo y becarios de la Comisión de Investigaciones Científicas, la CIC, de la provincia de Buenos Aires, tendrán un nuevo aumento salarial en 2 tramos de 10%, en mayo y en diciembre. La semana pasada el Gobierno Nacional había anunciado ya también un aumento para las y los investigadores de CONICET, que se concretará en agosto, también en tramos de 10%. Esta jerarquización va a impactar en los 15.000 integrantes de la carrera de investigador científico y tecnológico y de la carrera del personal profesional y técnico de apoyo, así como en los más de 12.000 becarios y becarias doctorales y postdoctorales del CONICET. Jornada sobre géneros, diversidad e infancias. Es gratuita y está destinada a personas adultas que trabajan con infancias. Será el sábado 25 de junio de 10 de la mañana a 12 del mediodía en Olavarría, en el sector de aulas comunes del complejo universitario ubicado en Avenida del Valle 5737. Lo organiza el Observatorio de Niñez y Adolescencia de la FACSO junto a otras 3 instituciones de esa ciudad. Aprender física puede parecer complicado, pero a que si les digo que pueden hacerlo con un videojuego suena mucho más tentador. Bueno, justamente en eso está Franco Solari, que es es profesor en física y química de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, del Grupo Innovación para la Alfabetización Científico-Tecnológica. Nunca me acuerdo el nombre del grupo, perdón, pero es IPACT para simplificarlo en las siglas. Bienvenido, Franco, a Ciencia por Científicos y Científicas. Hola, Victoria, muchas gracias. Bueno, estás acá para contarnos algo súper novedoso que tiene que ver con unas gafas virtuales para aprender física, para que sea mucho más divertido. Contanos, en principio, cómo surge esta idea. Bueno, como vos decís, nosotros somos un grupo que hacemos innovación didáctica, ¿sí?, para poder mejorar los aprendizajes de los estudiantes, y en ese marco venimos desarrollando aplicaciones que son tanto para PC como para celular, y después empezamos a tener contacto con, a través del CDEI, que es el Centro de Desarrollo Emprendedor de la Facultad de Ingeniería. Tuvimos la posibilidad de contactarnos de tener contacto con un casco de realidad virtual, y pudimos ver que nosotros con la herramienta que estábamos trabajando, desarrollando software, digamos, podíamos también trabajar lo que es la realidad virtual con la misma herramienta. Entonces empezamos a incursionar en ese tema y vimos un potencial importante para la enseñanza porque nos permitía a nosotros hacer que los estudiantes vivencien algunas experiencias que o escapan al laboratorio que tenemos nosotros o que nos permite trasladarnos, por ejemplo, a otros planetas para hacer experiencias, medir la gravedad. Entonces eso empezamos a ver que tiene un potencial importante, y primero que hay investigaciones que aseguran, digamos, que lo que son el uso de simulaciones y demás mejoran el aprendizaje de los estudiantes porque les permite experimentar, modificar variables, tomar datos.
Y en Claro, lo que es porque realidad ustedes virtual... están además, mientras lo desarrollan y lo prueban, estudiando el aprendizaje, o sea, si realmente sirve para aprender mejor, más allá de que sea más divertido, si sirve para aprender mejor o no, ¿no? En comparación al método tradicional. Exactamente, sí. Nosotros en el grupo, digamos, hacemos también investigación didáctica, así que desarrollamos, digamos, los recursos nuestros y los implementamos en el aula y evaluamos cuál es la efectividad que tiene. Entonces, en ese marco tenemos toda una metodología de trabajo, pero hay diferentes líneas que componen al grupo IPAC. Yo estoy en la parte del desarrollo y bueno, después se hace toda la evaluación. Y sí, estamos contentos de haber podido inaugurar este laboratorio de física, que observamos que los estudiantes también tienen un componente motivacional muy importante, claro, ¿no? Porque están primero algo que es muy novedoso, que es lo que se está viniendo, y después que permite que ellos experimenten cosas que desafían sus intuiciones y claro, demás, entonces tiene un impacto mayor, lo que es vivencial. Los estudiantes tienen un impacto mayor para lo que son los aprendizajes, ¿no? Porque claro, desde que somos niños aprendemos con la naturaleza manipulando, entonces es distinto mirar una fórmula en un pizarrón y memorizar una fórmula como por ahí el método tradicional claro, se vuelve más abstracto. Claro, poder, en un principio nosotros decíamos, bueno, las fórmulas queremos darle vida con una simulación. Bueno, ahora lo hacemos presencial, digamos, a través de la realidad virtual, que el estudiante se sumerja en un mundo donde pueda hacer experimentos, tomar mediciones, claro, entonces ahí... Además es una manera o sea, por un lado abaratar costos que tal vez de otra manera tendrías que tener los objetos instalados y por otro lado experimentar lo imposible, como decías. Exacto. No sé cómo sería la gravedad en otros planetas. ¿Te parece que lo probemos? Exacto, para que la audiencia pueda ver a través de tus ojos? Podemos probar. Nosotros acá tenemos unos dispositivos que son los visores de realidad virtual. Estamos ahora en este momento visualizando seguramente en pantalla un laboratorio. Uh-huh. Sí, ya se ve ahí el entorno. Este entorno que lo crearon ustedes. Este entorno lo creamos nosotros. Todavía la estética no es lo nuestro. Estamos solamente incursionando en todo lo que es la parte del diseño, digamos, de la aplicación en sí. Tenemos, por ejemplo, movimientos en planos inclinados. Nosotros lo que hacemos acá es observar el movimiento, poder cambiar las masas de los objetos. Nosotros acá podemos cambiar la masa de los cuerpos y ver cuál es el efecto que tiene en el movimiento. Y a su vez medimos el tiempo que tarda en realizar el recorrido por el plano inclinado. Hay rampas y cubos que tienen distinta masa. Exacto. Y que por lo tanto, bueno, además la masa la podés modificar y por lo tanto cambia la caída, además con la variable del rozamiento, por ejemplo. Claro, tenemos en una de las rampas. Justamente, tenemos dos planos inclinados que son exactamente iguales y lo que tenemos es uno tiene rozamiento, el otro no, entonces podemos estudiar el efecto que tiene el rozamiento en el movimiento. Bien. El tema es que justamente tenemos acá unos paneles informativos, que es a título, digamos, para que los chicos estén en el tema, digamos. Tenemos, digamos, cómo la gravedad está afectando el movimiento de estos cuerpos y cómo el tiempo interviene. El tiempo interviene en ese valor, entonces a partir de la medición de tiempo ellos pueden saber la gravedad en qué planeta están a partir de una tabla comparativa que tenemos por aquí. Te vas desplazando como si fuera un aula, exactamente, ¿no? Exactamente. Vos recorres el espacio. Yo podría recorrerlo caminando, pero en este momento tengo configurado el área más pequeña, pero uno tiene una calculadora, por ejemplo, acá para hacer todas las cuentas. Por ejemplo, hace cuentas y demás. Y bueno, a partir de los cálculos que hace puede llegar a determinar en qué ahí está la masa de cada... Está la gravedad de cada planeta. Una de las experiencias es plano inclinado. Por acá tenemos sólidos rígidos que van a caer por un plano inclinado, que también acá tenemos un movimiento que va a depender también de la gravedad. Acá podemos ver cómo un objeto cae con una rapidez, el otro con otra. Bien. Y también tenemos experiencias que tienen que ver con el movimiento de un péndulo, que es lo más habitual que hacemos nosotros en el laboratorio real de física. Ajá. Lo que hacemos es medir justamente el periodo que tiene el péndulo. Vamos a detenerlo un poquito. Claro. Uno interacciona con los objetos acá de esa manera, ¿no? Como si estuviese en la realidad. Uno lo que hace es medir, por ejemplo, el periodo del péndulo, que es el tiempo que tarda en hacer un movimiento de ida y vuelta. Y a partir de ese tiempo podemos llegar a calcular la gravedad justamente a partir de un modelo, ¿no? Un modelo que nos permite a nosotros desde la física. Por ejemplo, bien, cómo las condiciones, digamos, atmosféricas determinan también, bueno, esto, ¿no? La gravedad.
y el movimiento. En realidad la gravedad es una propiedad, digamos, de la masa que tiene el planeta. Perfecto. Y la interacción que tiene con el objeto que está en este momento moviéndose, ¿no? Entonces esa interacción da lugar a lo que es la aceleración gravitatoria, ¿no? Bien. Nosotros midiendo el tiempo que tarda el péndulo, nosotros sabemos que si la gravedad es mayor, va a ir y venir más rápido el péndulo. Cuanto más chica la gravedad, más tiempo tarda en ir y venir. Entonces, como hay una relación entre el tiempo que tarda y la gravedad, nosotros acá usamos este laboratorio para poder hacer esa medición justamente de gravedad en diferentes planetas, ¿no? Entonces ellos determinan, cambia el ambiente, cambia la atmósfera, como decís vos, porque está ambientado, digamos, un planeta diferente, pero el experimento en sí que te permite medir es el movimiento de los objetos, ¿sí? Entonces ellos ven si están, por ejemplo, vamos a ver si estamos en Júpiter, por ejemplo, la gravedad va a ser otra, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, si querés un segundito, nos podemos venir a Júpiter, acá podemos elegir Júpiter y vamos a ver que en el mismo laboratorio, ¿sí? Acá tenemos otro ambiente distinto. Vamos a ver ahora cómo el péndulo va a oscilar de una manera diferente. Claro, ¿sí? Va a oscilar mucho más vale rápido. aclarar que vos delimitaste el entorno en el que estamos ahora. Si querés sacarte las gafas, estamos. Muy bien. Estabas de espaldas a la cámara. Uno pierde un poco la orientación cuando tiene las gafas puestas. Sí. Justamente. Y bueno, y para eso vos delimitaste previamente el entorno en el que te ibas a desplazar acá en el estudio. O sea que lo podés hacer en cualquier lado que vayas. Sí, lo que tienen estos sistemas es que vos, cuando lo inicializás, te permite seleccionar la zona en la cual vas a ver la realidad virtual. O sea, el mundo virtual en el que estás interaccionando, que estás sumergido, lo ves en una zona determinada. Por razones de seguridad. Claro. Porque si vos te desplazás hacia un lugar y hay una pared o hay una mesa, una silla, te la estarías chocando, puede tener un accidente. Entonces, este dispositivo tiene cámaras. Cuando vos excedes esos límites, las cámaras se encienden para que vos veas el entorno. Entonces se define una zona segura de juego. Claro, ¿no? Claro. Sí, hoy probábamos un poco antes de empezar y veíamos eso, que además el entorno real se ve de forma virtual. Entonces es muy loco cómo... Bueno, claro, este es lo que estábamos viendo hoy, era lo que vos decías, la sala de inicio, ¿no? Como si fuera el escritorio del... Exacto. Cuando uno abre la computadora, no sé, por ejemplo, el escritorio de Windows, que es tradicional, que esto, no sé si es Windows igual. En un ambiente... Pero me decías que es Facebook, ¿no? O sea, es, bueno, justo en particular esa marca de gafas. O sea que el metaverso que se presentó en los medios hace poco, y que Facebook ya no se llama Facebook, sino que se llama Meta. Exacto. Es efectivamente este tipo de cosas. Sí, lo que se viene de alguna forma es con la nueva generación de Internet, que es la Web 3.0, se viene más fuerte lo que es la realidad virtual, y la realidad aumentada, la realidad mixta, ¿sí? Entonces los usuarios ya van a interactuar, digamos, no a través de pantallas, sino estando sumergidos en un ambiente donde se puede interaccionar de otra manera. O sea, se rompe esa interfaz, digamos, de la pantalla, el teclado, sino que uno puede estar en presencia en lugares diferentes, interactuando con personas o haciendo compras en negocios, visitando museos, o tal vez justamente tomando clases. Claro, o viajando en el tiempo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, para ver cómo era un entorno determinado hace millones de años. Exactamente. Vivir en Cretacic Park, por ejemplo. Claro, tal cual. Entonces esto ustedes lo desarrollan también para otras disciplinas, para otras asignaturas. ¿Es posible adaptarlo? Sí, nosotros digamos, tratamos de dar respuesta a las necesidades de cada docente, digamos, de cada equipo docente, de diferentes disciplinas. Entonces nosotros empezamos ahora con la física porque somos un grupo que está ahí en el área de ciencias básicas en la Facultad de Ingeniería. Arrancamos con física, tenemos también pensado algo para la gente de química, para otras, digamos, carreras también que tengan una necesidad concreta y nosotros podemos dar respuesta generando, digamos, una aplicación a medida del docente. Lo que nosotros buscamos es eso, porque hay simulaciones, por ejemplo, de escritorio, que uno puede utilizar para la enseñanza, pero generalmente el docente tiene que adecuarse a lo que ya está establecido por un tercero. Claro. Lo que nosotros hacemos es, a partir de la propuesta didáctica de un docente, poder generar una simulación que dé respuesta a lo que se necesita, ¿no? Quiere focalizar en un concepto determinado, quiere trabajar un tema concreto, entonces nosotros hacemos aplicaciones a medida de lo que requiere el docente, ¿no? O sea que está buenísimo para tener en cuenta también
para los museos, los gobiernos que gestionan en museos, por ejemplo, en este país, que pueden recurrir al grupo de investigación de ingeniería para pedir que les ayuden a desarrollar. Para empresas privadas, obviamente, bueno, con otra modalidad por ahí de acuerdo, pero también para otras materias educativas, o sea que está muy bueno lo que hacen y gracias, Franco, por traernos esta ciencia real que crea la ciencia virtual. Bueno, muchas gracias, Vicky. Bueno, y vamos a seguir nosotros atentos, por supuesto, a este desarrollo. A medida que vaya creciendo, esperamos poder compartirles las novedades. Y en este momento hacemos una breve pausa y continuamos ya con más Ciencia por Científicos y Científicas. Continuamos con Ciencia por Científicos y Científicas para presentar ahora un segmento de terror. Ciencia monstruosa. Su autor es el doctor en biología Alberto Díaz Añel. Bienvenido, Alberto. Hola, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alberto, ahora te vamos a ver. Ahí está, ya te estamos viendo. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, ¿no? De explicaciones científicas de monstruos famosos? Bueno, empezó todo como un trabajo final para un posgrado que hice sobre comunicación pública de la ciencia y bueno, y escribiendo otra cosa que nada que ver, me encontré con la historia de Mary Shelley que escribió Frankenstein y que se había inspirado en experimentos de su época en el sistema nervioso hace 200 años. Y bueno, y yo trabajaba justo en esa época en neurociencias, así que dije qué bueno que está esto como una excusa para contar cómo funcionan las neuronas, cómo funciona el sistema nervioso, ya que esos experimentos fueron los primeros pasos para entender eso. Y bueno, y después empecé a pensar, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, así que empecé a pensar en utilizar otros monstruos para explicar otros temas que tuvieran que ver con la biología que yo estudié. El contexto histórico, científico, dice mucho de los monstruos que genera, o viceversa, ¿no? Los monstruos hablan mucho del contexto del que nacen, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque, digamos, la mayoría de las leyendas de monstruos que surgieron muchas hace cientos o miles de años, tienen que ver un poco con lo poco que se sabía sobre ciencia, digamos, sobre la ignorancia que había sobre diversas enfermedades o deformidades causadas por la genética, por ejemplo. Entonces, todo lo que era distinto y era desconocido era considerado monstruoso. Entonces muchas enfermedades, las características externas sobre todo, dieron origen, por ejemplo, a las leyendas como la de los vampiros, los hombres lobo. El mismo Frankenstein nació de lo que poco que se sabía de neurociencias hace 200 años. Entonces, y otras temáticas monstruosas también tuvieron mucho que ver con la ciencia, por ejemplo, a fines del siglo XIX, cuando la química empezaba a entenderse más, todos los monstruos que surgían en las historias surgían a través de pócimas, como el caso, por ejemplo, del hombre invisible o del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro, la química. Y ahora estás pensando ya en una segunda edición, tenés un primer libro editado y vas por más monstruos. ¿Dónde se pueden encontrar y qué tipo de monstruos vas a contar en este segundo libro? Bueno, ahí está, el libro está ya casi terminado, ahora no depende tanto de mí que se publique, sino obviamente del tema editorial. Pero bueno, en este caso, el primer libro fueron 5 monstruos que son básicamente de los más conocidos. Así que para este segundo libro elegí otros monstruos más particulares, como en el caso de los 5 que elegí antes, y otros más generales. Por ejemplo, los particulares que te puedo decir son el hombre invisible, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde que acabo de nombrar, los zombies también que quedaron afuera del primer libro, y después otros más generales como animales monstruosos, plantas monstruosas y monstruos de otros planetas también. Qué bueno, así que lo esperamos con ansias. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, el primer libro se puede conseguir en la editorial en el sitio web de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. La pueden buscar así como Editorial Universidad Nacional de Córdoba o Editorial UNC, y se puede conseguir en formato digital o en formato papel. Bien, así que bueno, a googlear porque están imperdibles. Yo tengo el primero, voy a esperar el segundo.
Así que lo recomendamos muchísimo. Muchas gracias, Alberto. Vamos a compartir entonces tu primer segmento de Ciencia Monstruosa en Ciencia por Científicos y Científicas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ciencia y ficción realidad y fantasía hace mucho tiempo que empezaron a convivir y lograron obras literarias y cinematográficas que nos vienen provocando muchas emociones. nervios, Suspenso, diversión, intriga, asco, miedo. Pero ¿cuánto de ciencia tiene la ciencia ficción? ¿Y cuánto de la ficción incentiva a la ciencia a llevarlo a la realidad? En Ciencia Monstruosa queremos investigar esta relación. ¡Y dominar al mundo! No, eso no. Bueno, perdón. En el capítulo de hoy, El hombre lobo y los folículos pilosos. ¿El hombre lobo? ¿Qué es eso? Es un ser humano que en épocas del año se convierte en hombre lobo. uno de los monstruos más antiguos de la historia son los hombres lobo. Hace 2000 años en la antigua Grecia se contaba la leyenda de Licaón, un rey a quien Zeus transformó en un lobo destinado a comer carne humana por el resto de sus días. Licaón se parece a licántropo. Exacto, el nombre de ese rey se parecía mucho a la palabra licántropo, que en griego justamente quiere decir hombre lobo. ¿Pero era hombre o era lobo? En Europa en la Edad Media empiezan a aparecer las ciudades y el confort, y la gente que se ve que tenía frío quemaba madera para calefaccionarse. ¿Cómo? ¿Madera? ¿De cajón? Madera de árboles, de los bosques. Ah, no, pero eso sí, más que hombres lobos eran hombres bobos. ¿Qué tienen que quemar arbolitos, pobrecitos? El tema es que para conseguir esa madera debían adentrarse a los bosques que estaban llenos de lobos. Eso, sí, aguanten los lobos, que se coman a los leñadores, sí. Ay, no, pará, pobre Caperucita. Caperucita Roja es otra de esas leyendas que, alimentadas por el miedo, otorgaban características humanas a los lobos que acechaban a los poblados. Sí, es el símbolo del hombre lobo. Pero es solo una leyenda, ¿no? Sí, pero como todas las leyendas, tiene una base real. Entonces, ¿es verdad o no la leyenda del hombre lobo? Es cierto, no todo era imaginación o delirios. Lo sabía, el hombre lobo existe y con esos poderes podríamos conquistar... Para un poco, te calmás. Existen personas que tienen una enfermedad hereditaria muy rara llamada hipertricosis. Esta enfermedad les produce que tengan todo el cuerpo cubierto por pelos. Ay, pero no les gusta comer carne humana. Oh, sí. Ay, qué miedo. No, y está mal tener miedo de gente que tiene alguna enfermedad, ya te dije. Bueno, pero no te enojes. Mira, los pelos están compuestos por una proteína llamada queratina. La queratina es producida por las células de los folículos pilosos. Los folículos pilosos. Son unos monstruitos. No, todos tenemos folículos pilosos. Se encuentran debajo de la piel y producen el pelo, en 3 etapas de crecimiento. La primera se llama anágena y es el crecimiento del pelo hacia el exterior. Luego sigue la fase catágena, donde el crecimiento se detiene por unas 3 semanas. Y finalmente la etapa telógena, donde el folículo se contrae y el pelo se cae. Ah, eso es cuando te vas poniendo viejo y te quedas pelado, ¿o no? Más o menos. Todos nuestros pelos se caen, pero por suerte el folículo descansa unos 3 meses y luego vuelve a iniciar su ciclo de crecimiento. Y entonces, los que tienen hipertricosis, ¿sus folículos pilosos no descansan nunca? Exactamente, quedan constantemente en fase anágena, por lo que no paran de crecer y casi nunca se caen. Pentáculo, hombres lobo. Estoy harto de esta historia, me marcho de aquí. Todo aquel que resulta mordido por un hombre lobo y sobrevive es un hombre lobo. Entonces, los hombres lobo también podían contagiar con una mordida. La hipertricosis no se puede contagiar, ni con una mordida ni con nada, es hereditaria. Pero entonces, ¿de dónde viene lo de la mordida? Hay una enfermedad que sí se puede contagiar con una mordida y varios de sus síntomas fueron asociados hace mucho tiempo con los hombres lobo.
pero es una de esas enfermedades que no hacen nada, como esa a la que te crece el pelo, ¿no? No, esta sí es una enfermedad muy peligrosa. Se llama rabia. Y es muy importante vacunar a los animales para que no se propague. Ninguna rabia es sana. Este es el primer libro de Alberto Díaz Añel. Vamos a esperar su segundo libro, su segunda edición, en el que cuenta sobre los monstruos y da explicaciones científicas sobre si podrían o no haber existido según la ciencia. Este segmento es un espacio muy lindo para compartir con las infancias, acercar la ciencia a los niños y niñas, pero también a nosotros, que de alguna manera nunca perdemos esa fascinación que tenemos desde que somos chiquitos por aprender y por descubrir. Y vamos a pasar ahora a otro monstruo, podemos decir, que en realidad no es un monstruo, sino que es un pequeño animalito, que es el sapo, más precisamente el sapito de las sierras, al que muchos le temen a los sapos en general, pero en este caso el sapito es muy lindo y lo hablamos así en diminutivo porque mide menos de 5 centímetros y necesita ser preservado, tanto el sapito de las sierras como el entorno en el que vive, sus pastizales. Jessica Echeverry nos lleva de la mano a recorrer un proyecto que tiene ese fin. Entre los habitantes más característicos de los pastizales serranos en el sistema de Tandilia, encontramos el sapito de las sierras. Este pequeño anfibio endémico vive únicamente en las sierras y utiliza las charcas ubicadas en los valles para reproducirse. Desde el año 2018, el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable tienen un programa de conservación y reproducción del sapito de las sierras. Hoy vamos a conocer más acerca de este anfibio. Estamos con Igor, doctor en Ciencias Naturales e investigador independiente del CONICET. ¿Cómo estás, Igor? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Ceci. Bueno, me alegro. Vos sabés, queríamos consultarte acerca del proyecto de conservación y reproducción del sapito de la sierra que tienen. Bien, este es un proyecto que surgió a fines del 2018, principios del 2019. En realidad veníamos trabajando con el sapito de la sierra desde prácticamente el 2011-2012 con los individuos que están en la naturaleza. Pero surgió esta necesidad de generar una población de sapitos en cautiverio para poder hacer proyectos de reintroducción. El sapito se está extinguiendo en muchas regiones de la zona de Tandil y la idea es poder tener un pool de individuos para reintroducir. ¿Cómo reconocemos al sapito de las sierras? Bien, el sapito de las sierras es un sapito, es hermoso, aunque a algunos por ahí no les gusta. Es mini. Es mini, estamos hablando de 1 centímetro, entre 1 y 2 centímetros. Los machos son un poquito más chiquititos, las hembras llegan casi a los 2 centímetros. Si lo vemos de arriba es completamente negro, pero un negro casi brillante. Y si podemos levantarlo, darlo vuelta, o a veces cuando lo molestamos, tiene un reflejo donde nos muestra las patas y el vientre, que es de un color rojo, con manchas rojas en la mayoría de los casos, y en algunos casos también con algo de amarillo. Pero es una cosa muy, muy bonita, casi imperceptible. ¿Y cómo se desarrolla? Bien, como todos los anfibios, los sapitos necesitan comer y vivir y moverse en tierra firme, y para eso usan el pastizal, pero al momento de reproducirse necesitan agua, porque ellos ponen huevos y los huevos no son como los huevos de las aves o los reptiles que se pueden secar o que pueden aguantar la desecación. Ellos necesitan poner los huevos en agua. Y para eso necesitan moverse a charcos donde ponen los huevos, y del huevo nace una larva que tiene una forma de un pescadito que se llaman renacuajos. Y los renacuajos hacen todo su desarrollo en el agua, se alimentan de algas y de cosas del agua, y en algún momento pasan por un proceso de metamorfosis. Lo que hacen es empiezan a desarrollar extremidades, patas y manos, y la cola se reduce y pasan a la tierra tierra firme. Esa es la condición de anfibio, ¿no? Tiene una parte en el agua y una parte en la tierra. Este proyecto de conservación y reproducción del sapito pertenece a Ecosistemas. ¿Quiénes integran el equipo? Bien, el equipo de Ecosistemas está formado por investigadores de CONICET, docentes investigadores de las facultades exactas, veterinarias e ingeniería. Pero la parte principal del proyecto, la de conservación ex situ y el ARCA, está enmarcado dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Exactas. Participan en el proyecto un gran número de becarios,
tenemos el personal técnico o gente que nos está ayudando a hacer la parte técnica de mantenimiento y distintos docentes investigadores. Igor, ¿dónde estamos? Bien, estamos en este edificio que es el edificio que va a tener definitivamente el proyecto del Arca de los Anfibios. El Arca ha pasado por distintos lugares, en distintas facultades, laboratorios, pero este, digamos, va a ser su destino final. ¿Cuál es el propósito del Arca? Bien, el Arca de los Anfibios es un proyecto a nivel mundial. Los anfibios están dentro del grupo de animales más amenazados. Casi el 40% de las poblaciones de anfibios se encuentran con algún tipo de amenaza. Esto se debe a porque tienen que enfrentar los dos mundos, el acuático y el terrestre. Entonces reciben amenazas tanto por el mundo acuático, la contaminación, todo lo que tenga que ver con el manejo del agua, y reciben amenazas en el medio terrestre, la pérdida de hábitat, la fragmentación. Por esa combinación de amenazas, el grueso de los anfibios se encuentra amenazado. El proyecto del Arca de los Anfibios surge como una respuesta para tratar de identificar las poblaciones de anfibios más amenazadas y darles una mano criándolas en cautiverio para reforzar o para recuperar aquellas poblaciones en los lugares donde actualmente se está trabajando. Para reintroducirlos de nuevo. Es específicamente para reintroducirlos. El objetivo del Arca es producir individuos para la reintroducción. Bien. Te hago una consulta más. Los desafíos que tiene este proyecto, ¿cuáles son? Bien, el proyecto ha pasado por distintas etapas. Tuvimos que arrancar prácticamente desde cero porque se conocía muy poco sobre esta especie. Es una especie que se describió hace pocos años, aunque se la conocía, no tenía un nombre formal. Y en los primeros años fueron tratar de mantener los individuos en cautiverio, ver con qué alimentamos a los adultos, poco a poco cómo podíamos hacer para que pusieran huevos y que podamos crear los renacuajos. Y cada año hemos ido mejorando y hemos ido encontrando nuevos desafíos. Uno de los últimos desafíos fue lograr alimentar a los juveniles. El siguiente desafío que tenemos es poder concretar, terminar este nuevo espacio, mudarnos y ya escalar a una dimensión un poco más grande para poder producir más individuos para reproducción. Para preservarlos también hay que darles de comer. Y para darles de comer tienen que además criar el alimento que los sapitos comen. Así que en esta segunda parte vamos a ver cómo hacen para criar este alimento que consumen los sapitos y también la importancia del entorno en el que viven. Estamos con Manuela, que es responsable del mantenimiento del Arca. ¿Cómo estás, Manuela? Bien, todo bien. Contame, ¿cómo es darles de comer al sapito de la sierra? Al sapito se le da de comer un bicho muy chiquito que se llama colémbolo. Cada estadio igual del sapo tiene una alimentación distinta y tenemos que tener todo preparado para además poder criar esa alimentación que le vamos a dar. Cuando están en estadio de renacuajo, comen alimento de peces normal y después van creciendo, pasamos a los colémbolos que se los da mismo en el terrario y después cuando son más grandes le damos cualquier otro tipo de insecto que sea lo suficientemente chiquito para que puedan comer. Contame, acá, ¿cómo va a ser el proyecto en este lugar? La idea es tener un conjunto de acuarios y terrarios, ya te digo, de distintos tamaños, adaptados distintos para los distintos estadios de crecimiento y poder empotrarlos contra las paredes simulándoles el ambiente natural que tienen en la sierra, poder acondicionarlo con la temperatura de vida, con la humedad de vida, con la alimentación cerca, poder generarles el hábitat lo más natural posible, digamos.
Estamos con Clara, becaria doctoral del CONICET e integrante de Ecosistemas. Clara, ¿dónde estamos y qué hacen ustedes acá? Bueno, estamos en la Reserva Natural Sierra del Tigre y estamos acá porque tenemos varios sitios reproductivos del sapito identificados y donde venimos a monitorearlos para ver un poco la calidad del ambiente en estos sitios reproductivos, que básicamente son charcas que se forman por acumulación de agua de lluvia y más o menos entre los meses de agosto a abril, cuando se dan dos condiciones importantes, es donde los sapitos se reproducen, que es que haya calor y que llueva bastante. Entonces ustedes siempre vienen en esa época. Claro, venimos en esa época y controlamos, a través de varias mediciones, como por ejemplo la profundidad de las charcas, el perímetro que tienen, algunas características como por ejemplo el pH, la alcalinidad y otras cuestiones. Y con eso vemos más o menos cómo es la calidad de esos ambientes y vemos el riesgo de desecación de esas charcas, que es fundamental porque en estos sitios reproductivos es donde completa el ciclo de vida de los renacuajos. Clara, vemos que este área está todo cercada. ¿Por qué y para qué? Bien, como había comentado, el tema de la calidad del ambiente en la charca es muy importante y uno de los riesgos que sufren las charcas es que haya pisoteo del ganado. Entonces, por eso es que hicimos un cerco para evitar que el ganado entre y asegurarnos que la charca esté bien cubierta de vegetación, que es el sustrato que necesitan los sapitos para poner los huevos. Cuando los sapitos se reproducen, forman coros en estas charcas y ahí es donde los adultos cantan. Bueno, así los podemos detectar también nosotros. Esos adultos los llevamos al laboratorio con el proyecto del ARC y ahí es donde ponen huevos en las peceras. Están ahí 2 días hasta que terminan de poner los huevos y los volvemos a traer a la charca de origen. Entonces, no todo el tiempo están en cautiverio. No, una vez que terminan de completar la puesta de huevos, los liberamos. Igor, ¿alguna reflexión final que quieras compartir? Sí, decir que este proyecto es un proyecto, en realidad es una parte de un proyecto más amplio por salvar y conservar el sapito de las sierras, que a su vez es un programa amplio que llevamos adelante desde el Instituto con muchas otras personas para conservar el pastizal serrano de la Sierra de Tandil. El objetivo último es aportar a la conservación del pastizal serrano. En esto no solo participamos gente de la facultad, investigadores, becarios, estudiantes, sino que colaboran con nosotros desde colegios, áreas protegidas, la Reserva Sierra del Tigre o otras organizaciones de la ciudad como los programas de Caudel por la Ciencia. En realidad es el esfuerzo de, lo que hoy podemos ver es el esfuerzo de un montón de gente que está haciendo todo lo posible por ayudar a la conservación del pastizal serrano. Por último, agradecerte la participación y esperamos tener novedades próximamente del Arca de los Sapos. Muchas gracias. Bueno, como vimos, no se trata solamente de preservar al sapito de la sierra, sino también lo que come, el entorno en el que vive, es decir, todo el ecosistema del que nosotros también somos parte. Llegamos al final de Ciencia por Científicos y Científicas. Esperamos, como siempre, que se hayan sentido interesados, interesadas, que hayan descubierto algo nuevo y sobre todo que se hayan sentido un poquito más cerca de esta ciencia que es de todos y todas nosotros. Nos reencontramos en una próxima emisión de Ciencia por Científicos y Científicas. Hasta la próxima.